Hola, soy japonesa y desde siempre me han fascinado los kaidan, relatos de miedo, yokai y leyendas de Japón. Aprendí español hace tiempo, en el siglo pasado, y no quiero olvidarlo. Así que este canal es también mi espacio para hablar en español. Al profundizar en el kaidan, se revela la historia de la sociedad japonesa, su visión de la vida y la muerte y sus valores. Lo iré explorando poco a poco, término por término. Hoy voy a explicar qué es el Shinrei Shashin. Shinrei Shashin es una palabra compuesta por Shinrei y Shashin, fotografía. Shinrei designa el alma de los difuntos, las entidades espirituales y los fenómenos inexplicables asociados a ellas. Surgió en la era Meiji, cuando la fotografía aún era una tecnología nueva y se creía que podía captar el alma de los difuntos. En aquel entonces, las sombras y luces extrañas que aparecían en las fotos se tomaban como pruebas del espíritu y se vincularon con el auge del espiritualismo. ¿Cuándo nació entonces el término Shinrei Shashin? Existe un escritor llamado Edogawa Rampo, nacido en 1894, fallecido en 1965, considerado el padre de la novela policíaca o detectivesca en Japón. Como quizá haya notado, su seudónimo procede de Edogawa Rampo. En un artículo del número de octubre del año Showa 21 de la revista Shinseinen, escribió: hace más de 10 años devoré libros de investigación espiritista de autores célebres como Oliver Joseph Lodge y Nicolas Camille Flammarion, entre otros. En aquel tiempo leí también obras de Arthur Conan Doyle sobre Shinrei Shashin. Así que podemos decir que aquí ya estaba usando la palabra Shinrei Shashin como tal. Ahora bien, si se busca en el sitio web de la Biblioteca Nacional de la Dieta, se encuentra, por ejemplo, un libro titulado Estudio de Shinrei Shashin. Así que es posible pensar que la expresión Shinrei Shashin empezó a difundirse con la popularización de la técnica fotográfica, aproximadamente desde la fase tardía de la era Meiji hasta la era Taisho. A nivel popular, como palabra de uso cotidiano, se asentó a partir de la década de los 70. Aumentaron las secciones en programas de televisión y revistas dedicadas a presentar Shinrei Shashin, y el término pasó a ser conocido incluso por los niños. A lo largo de los años 70, 80 y 90, Shinrei Shashin fue un tema frecuente en magazines y programas de variedades. Se volvió un formato estándar que personas que se autodenominaban Reinosha, mediums, comentaban fotografías enviadas por los espectadores. Según el diccionario Daijirin, Reinosha es un agente religioso dotado de una cualidad especial que medía entre el mundo cotidiano y el no cotidiano. Puede que en ese mundo amplio existan algunos auténticos, pero yo pienso que en la mayoría de los casos no se trata tanto de Reinosha, mediums de verdad, sino de personas que se dicen Reinosha. Al fin y al cabo, cualquiera puede autoproclamarse lo que quiera. Puede considerarse que, a través de las explicaciones de estos Reinosha en programas de televisión y revistas sobre Shinrei Shashin, se generalizaron términos como Jibakure, Fuyure, Haigore, Mizuko no Rei. Por cierto, creo que casi ningún diccionario normativo de lengua japonesa recoge estas voces. No obstante, de forma inesperada, Jibakure sí aparece en el Daijirin, espíritu de un difunto que mora en un lugar con el que tiene una relación causal particular. En cuanto a Fuyure, según Wikipedia, significa espíritu que se considera que deambula por el mundo presente al no comprender o no poder aceptar su propia muerte, o, en general, un espíritu separado del cuerpo que flota. Se dice que el término Fuyure, espíritu flotante, fue popularizado por Nakaoka Toshiya, una de las principales figuras del boom espiritista en Japón durante la década de los 70. Sin embargo, su origen se remonta ya a las investigaciones sobre lo paranormal de la era Meiji. Haigore figura en el diccionario de la lengua japonesa de Sansedo, alma que merodea detrás de una persona.
El término Mizuko está registrado en muchos diccionarios generales y significa feto que no llegó a término por aborto espontáneo o inducido. Es decir, Mizuko no Rei significa el alma del bebé que no pudo nacer. Volviendo al tema, en los programas de televisión fue muy común desde los años 70 hasta comienzos del siglo XXI presentar shindei shashin enviadas por los espectadores y que alguien que se autodenominaba Reinosha las comentara. Ejemplo 1. En una foto tomada de noche en el lugar de un accidente aparece una silueta borrosa. Comentario de Reinosha: esta sombra tiene forma de persona, es un jibakure. Aquí ocurrió un gran accidente de tráfico hace años, las almas de los fallecidos permanecen en el lugar y han mostrado su figura en la foto. No han alcanzado el descanso y su rencor es fuerte, bla bla bla. El jibakure se considera un espíritu atado a un lugar específico, escena de accidente, ruinas, edificios antiguos, y a menudo se explica su aparición en fotos por su fuerte apego a ese sitio. Ejemplo 2. En una foto familiar aparece difuminado el rostro de una mujer desconocida. Comentario de Reinosha: tras la familia se ve un rostro femenino. Es un fuyure, un alma que vaga sin estar ligada a un lugar. Probablemente vivió aquí en el pasado y al tomar la foto casualmente estaba cerca. No parece malintencionada, bla bla bla. El fuyure se define como un espíritu que flota sin apego a lugares o personas y que aparece de forma aleatoria en las fotografías. Ejemplo 3. En una foto de grupo, detrás de una persona aparece una sombra o un rostro inquietante. Comentario de Reinosha: detrás de esta persona se ve claramente algo parecido a un rostro. Es un haigore, un alma con un fuerte vínculo con esta persona. Podría ser un espíritu protector, pero por la expresión parece enfadado. El haigore se considera un espíritu adherido a un individuo concreto. Según el caso, se interpreta como espíritu guardián o rencoroso. Eran frecuentes los recursos que hacían pensar a los espectadores: ¿tendré yo también un espíritu detrás? Ejemplo 4. En una foto tomada en el jardín de una casa antigua aparece la figura de un niño pequeño. Comentario de Reinosha: en la esquina del jardín se ve la figura de un niño. Es el espíritu de un Mizuko. Es posible que en esta casa haya habido un aborto espontáneo o inducido en el pasado. Tal vez este niño pida que sus padres lo noten, bla bla bla. En fin, todos aprovechan que no hay verificación científica posible para decir lo que se les antoja. Aún así, los 3 primeros ejemplos podrían tomarse con humor. El problemático es el último, el de Mizuko. Las explicaciones sobre el espíritu de Mizuko se consideraron especialmente problemáticas por su vínculo con la venta espiritual fraudulenta, Reikan Shoujo. Había casos en los que el Reinosha infundía temor a los espectadores, insinuaba la necesidad de ofrendas o exorcismos y los llevaba a servicios de purificación de alto coste. En otras palabras, era una forma de extorsionar, sobre todo a mujeres, para sacarles dinero. A partir de la década de los 90, esto motivó que organismos como la Agencia de Asuntos del Consumidor emitieran advertencias sobre la venta espiritual fraudulenta. También entre los espectadores creció la cautela ante estas prácticas y el tono tajante de los Reinosha del tipo «a usted le espera una desgracia» pasó a ser objeto de una estricta vigilancia desde la ética televisiva. Como resultado, desde la entrada del siglo XXI, los programas que exhibían abiertamente este tipo de explicaciones se redujeron drásticamente. El abuso de quienes blandían tales discursos para soltar bulos a su antojo en televisión era una prepotencia que, tarde o temprano, debía corregirse. Pasemos ahora a los orbs. Orbs, ¿saben qué son? Se les llama orbs a esas bolitas de luz o manchas borrosas que se cuelan en las fotos.
Yo creo que es simplemente un fenómeno producido en tomas con flash por el reflejo, dispersión en el objetivo del polvo, la humedad o insectos en el aire. Sin embargo, probablemente desde principios de este siglo empezó a imponerse una interpretación espiritual, que si cuerpos de energía, ondas del espíritu, ángeles por aquí, auras por allá, etc. Personalmente, me parece de verdad algo ridículo. Es tan absurdo que no lo soporto escucharlo. Ahora bien, existe el término fenómeno de simulacra. A veces percibimos como rostro imágenes u objetos que no tienen ojos o boca. Por ejemplo, tres figuras geométricas colocadas en los vértices de un triángulo invertido pueden ser reconocidas como una cara. A esto se le llama fenómeno de simulacra. El fenómeno de simulacra es una pareidolia, es decir, el hecho psicológico de descubrir rostros o siluetas humanas en nubes o manchas en la pared. Se ha destacado como un término que explica científicamente Shinde Shashin. En internet en japonés apareció hacia 2010 en blogs de psicología y diseño. Desde alrededor de 2015 aumentó en redes sociales el intercambio de imágenes que parecen caras y hacia 2018 se consolidó su definición en Wikipedia y se difundió ampliamente. En cuanto a la difusión entre los aficionados a lo oculto, pienso que alrededor del año 2020 fue un punto de inflexión. Con el aumento del tiempo en casa debido a la COVID-19, se disparó el consumo de programas en línea dedicados a los Shinde. En estos programas se hablaba a menudo del fenómeno de simulacra, lo que ayudó a que esta mirada científica se popularizara. A partir de entonces, también en X, antes Twitter, empezó a difundirse hasta cierto punto la idea de que las Shinde Shashin pueden explicarse por el fenómeno de simulacra. En la televisión de las décadas de 70 a 90, los comentarios de quienes se decían Reinosha llegaban a infundir en los espectadores miedo y curiosidad y a veces incluso sentimiento de culpa. Pero al entrar en este siglo, la alfabetización científica del público ha aumentado. Un ejemplo de ello es la difusión del conocimiento del llamado fenómeno de simulacra. Hoy, incluso ante una Shinde Shashin, la gente dispone de claves para examinarlas con calma. Desde un punto de vista científico, la mayoría de las Shinde Shashin no son más que fruto del azar o de la ilusión. Sin embargo, en el mismo instante en que alguien cree que hay algo ahí, empieza a conferir una historia a la imagen. Es reprobable explotar el miedo o la culpa para lucrarse, pero la dinámica cultural por la cual de una sola foto nace un relato, se comparte un rumor y surge una leyenda es quizá demasiado valiosa como para desecharla con un es falso. Más que prueba de espíritus, Shinde Shashin refleja, en todo caso, la imaginación humana. Aunque he hablado de forma crítica sobre Shinde Shashin, no es que me disgusten las historias de miedo relacionadas con ellas. Un patrón clásico de este tipo de relatos cuenta que la figura siniestra que aparece en una foto cambia con el tiempo. Por ejemplo, alguien que al principio estaba de espaldas de pronto mira hacia nosotros, o una sombra lejana que se va acercando poco a poco. Me gustó la historia de un amigo mío y me contó lo siguiente. Es de cuando supe que existía eso llamado YouTube y que se podían ver vídeos. Fue por 2007 o 2008. Yo estaba viendo un video que recopilaba Shinde Shashin. Era un video en el que alguien había seleccionado Shinde Shashin presentadas en varias plataformas. Secciones de Shinde Shashin de la televisión y de revistas y simplemente las había montado en un vídeo como un pase de diapositivas. Estaba mirando cómo desfilaba una multitud de Shinde Shashin y la foto que apareció hacia el final era una foto mía. Era una foto mía. Una foto que tú habías sacado. No. Una foto en la que yo salgo. Era una foto que alguien me hizo cuando estaba en el instituto. Solo se veía la cara desde la nariz hacia abajo, pero mi nariz tiene una forma muy particular y yo mismo lo sé. Así que pensé, esta es la mitad inferior de mi cara. Al fin y al cabo,
uno reconoce su propia cara. Además, la ropa que llevaba era ropa que yo usaba en el instituto. La reconozco. ¿Has tenido esa foto alguna vez en la mano? No. Es una foto de la que yo no sabía absolutamente nada. No sé quién la tomó, ni cuándo, ni dónde, pero era mi ropa de cuando estaba en el instituto, es decir, de hacía 20 años, y era la mitad de mi cara. En esa foto, pegada a mi cuello, había una cara pequeña de mujer, una mujer sonriendo. ¿No te pareció que estuviera editada con Photoshop para que pareciera una Shinde Shashin? No lo parecía. Entonces era de veras una Shinde Shashin. Sí. O sea, alguien te tomó una foto cuando estabas en el instituto por 1988. Sí, eso es. Y quien la tomó, al ver la foto, debió de pensar, es una Shinde Shashin. Probablemente. Luego, esa persona envió la foto a algún medio, ¿no? Seguramente. Y alguien, al seleccionar las Shinde Shashin que circulaban por ahí, incluyó esa también, las editó todas en un video y lo subió a YouTube. Sí, así fue. Y tú mismo la viste y te reconociste, ¿verdad? Sí, qué miedo. Fue aterrador.